A ver, imaginen esto por un momento. El 2 de abril de 2026, ExxonMobil publica su informe de ganancias y lo tiene todo. Beneficios récord, una producción que no para de crecer, un flujo de caja impresionante. Pero ese mismo día sus acciones se desploman. ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a meternos de lleno en la paradoja del primer trimestre de ExxonMobil para entender qué pasó. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Ganancias por las nubes, producción a tope, y de repente la acción se hunde. Para poder entenderlo, primero hay que ver el panorama completo, que en ese momento era un mundo al borde de un conflicto mucho más grande. Es que el primer trimestre de 2026 no fue un trimestre cualquiera. Para nada. El mercado energético global estaba totalmente sacudido por un conflicto geopolítico a gran escala en el Medio Oriente, que afectaba directamente algo clave, el suministro de petróleo a través del estrecho de Hormuz. El efecto fue, bueno, miren la gráfica, fue directo y masivo. El precio del petróleo crudo Brent se disparó un 40%, un 40%. Pasó de un promedio de $75 por barril a finales de 2025 a rondar los $105 en el primer trimestre de 2026. Este fue el tremendo viento a favor que impulsó los resultados de Exxon. Y claro, con los precios del petróleo por las nubes, ExxonMobil se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero. Los resultados financieros que presentaron fueron, para decirlo en una palabra, espectaculares. El titular principal, el que todos estaban mirando, fue la ganancia por acción, casi $2.79. Pero aquí hay un dato clave, y es que esta cifra incluía una ganancia totalmente inesperada de $4.500 millones, que vino únicamente por la subida de los precios del petróleo. Pero la historia no se queda ahí, ni mucho menos. Esta tabla lo muestra perfecto. Las ganancias por acción casi se duplicaron si las comparamos con el trimestre anterior. Y fíjense en el flujo de caja operativo, un salto de 12.700 millones a 15.500 millones de dólares. O sea, esto demuestra una salud financiera increíblemente fuerte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hizo ExxonMobil para capitalizar tan bien estas condiciones? ¿Fue solo suerte? Para nada. Fue el resultado de una estrategia muy pensada y de largo plazo. Una especie de fórmula secreta, por así decirlo. La estrategia se apoya en 4 pilares. Primero, lo que llaman activos ventajosos, o sea, recursos de bajo costo y altísima rentabilidad. Segundo, unos ahorros estructurales masivos, más de $15.000 millones desde 2019. Tercero, una ventaja tecnológica propia. Y cuarto, una disciplina de capital súper rigurosa, para devolverle valor a los accionistas. Y ese primer pilar se construye sobre 2 lugares clave, 2 de los yacimientos de petróleo más importantes del mundo, el bloque Stabroek en Guyana y la cuenca del Pérmico en Estados Unidos. Estos son los motores gemelos que impulsan el crecimiento de la compañía. Y esto de aquí, esto ilustra el ritmo de desarrollo en Guyana. Es realmente asombroso. Con múltiples proyectos ya operando y varios más en camino, Guyana es una fuente de producción de bajo costo que no para de crecer y que le da a la empresa una resiliencia increíble. Y sobre la tecnología, aquí va un ejemplo muy concreto. Exxon ha desarrollado sus propios propans, que son unos materiales patentados súper ligeros que se usan en el fracking. ¿Qué hacen? Bueno, pueden aumentar la recuperación de petróleo y gas hasta en un 20%. Es una ventaja competitiva directa y que se puede medir. Ok, entonces, recapitulemos. Tenemos una empresa con unas finanzas de acero, una estrategia impecable. Todo parecía perfecto. Pero, el 2 de abril, justo el día del anuncio, el mundo exterior metió la cuchara. Y allí llegó el giro geopolítico. El conflicto se resume así. Por un lado, el mercado esperaba que la tensión en el Medio Oriente siguiera, manteniendo lo que llaman una prima de guerra en el precio del petróleo. Por otro lado, la realidad de ese 2 de abril fue muy distinta. Empezaron a correr rumores de una posible tregua con Irán. Y los mercados, claro, reaccionaron al instante. El resultado, una caída del 5.7% en el precio de la acción en un solo día. El mercado, que había inflado el valor por el miedo a la guerra, ahora lo desinflaba ante la posibilidad de paz. Es el clásico vender con la noticia. Los excelentes resultados de la empresa quedaron totalmente eclipsados por la geopolítica. Sin embargo, y este es un punto crucial, a pesar de esa caída, los analistas de las grandes firmas de inversión no cambiaron de opinión. Morgan Stanley, Bernstein, Barclays, todos mantuvieron sus calificaciones de compra. ¿Por qué? Porque argumentaban que la empresa seguía fundamentalmente infravalorada. Vieron más allá del ruido de un solo día. Y justo eso nos lleva a la visión a largo plazo. Porque la historia de ExxonMobil en 2026 ya no es solamente sobre petróleo y gas. La compañía está construyendo muy activamente su futuro en áreas completamente nuevas.
Su estrategia de soluciones de bajas emisiones se enfoca en 3 áreas clave: captura de carbono a gran escala, producción de hidrógeno de bajas emisiones y, aquí viene la sorpresa, la extracción de litio para baterías de vehículos eléctricos. Y ojo, que esto no es una apuesta lejana. Escuchen esta cita del informe porque es reveladora. Las pruebas con fabricantes de autos demuestran que el litio de ExxonMobil podría permitir cargas un 30% más rápidas y dar más autonomía a las baterías. O sea, no es solo una idea, es un producto con un potencial para cambiar las reglas del juego. Al final del día, la lección más importante de todas es la resiliencia. Gracias a esos ahorros estructurales y a sus activos de bajo costo, esta es una compañía que está diseñada para ser rentable incluso si el petróleo se desplomara a $35 por barril. Puede aguantar la volatilidad del mercado como muy pocas. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿El futuro de ExxonMobil está en seguir extrayendo petróleo del suelo o está en empezar a extraer valor de la tecnología? La respuesta a esa pregunta va a definir no solo a la compañía, sino también una parte muy importante del futuro de la energía.